Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre la evaluación de continuidad de organismos públicos ejecutores, programas y proyectos especiales. En un anterior video mencionamos de que se había aprobado por parte de PCM el procedimiento de evaluación de continuidad de este tipo de entidades. Muy bien, en ese video indicamos de que la Secretaría de Gestión Pública había aprobado una metodología mediante el cual se va a realizar este proceso de evaluación de continuidad de estas entidades. Entonces, vamos a tratar a profundidad sobre cómo es que se aplica esta metodología. Teniendo en cuenta que el tema es un poco amplio, este video vamos a dividirlo en 4 partes. En esta primera parte, que vamos a tratar el día de hoy, vamos a mencionar los aspectos generales. Luego ya vamos a ir detallando cada uno de ellos. Muy bien, entonces comencemos. En primer lugar, vamos a hablar sobre un poco de historia, un poco de los antecedentes que hemos tenido. Muy bien, entonces comenzamos en el año 2007. Este año se aprueba la famosa Ley Lope, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es la Ley 29.158. En esta ley nos indica que los organismos públicos se van a sujetar a la supervisión y fiscalización de su sector, para verificar de que se esté cumpliendo las metas, los objetivos que se han planteado estas entidades. Asimismo, por parte de los ministerios, ellos se van a encargar de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar las políticas nacionales y las sectoriales. Obviamente, los ministerios son los entes rectores de cada una de estas políticas. Y finalmente, ¿quién se va a encargar de la evaluación? Porque hemos comentado que los ministerios, ¿qué van a hacer? Van a supervisar, van a fiscalizar, pero los ministerios no evalúan. ¿Quién es el que se va a encargar de evaluar a estos organismos públicos ejecutores? Pues va a ser la Presidencia de Consejo de Ministros, PCM. PCM entonces es quien evalúa a los organismos públicos ejecutores, a los programas y los proyectos especiales. ¿Y con qué finalidad se realiza esta evaluación? Pues con la finalidad de determinar la necesidad de si es necesario o no la continuidad de estas entidades. Muy bien, y para eso obviamente se tiene que establecer un procedimiento de evaluación, y este procedimiento de evaluación se tiene que aprobar mediante un decreto supremo. Es así que del año 2007 pasamos al año 2018. Este procedimiento de evaluación ya estaba establecido, ¿no?, en esta ley Lope en el año 2007, y tuvieron que pasar 11 largos años para recién en el año 2018, mediante el decreto legislativo 1446, que modifica a la Ley Marco de Modernización del Estado, nos dice que en un plazo de 4 años desde que se aprobó este decreto legislativo, que es el año 2018 que comentamos, va a entrar en vigencia. Entonces, los ministerios que van a hacer, van a tener que evaluar el estado situacional de sus programas, de sus proyectos especiales que tienen a cargo. Muy bien, obviamente se tiene que tener un corte, ¿no? El corte sería el año 2018, las entidades que han sido creadas antes del 2018. ¿Con qué finalidad? La finalidad es determinar la continuidad de estas entidades. Muy bien. Entonces, ya el año 2018 se establece una fecha, se dice 4 años. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el procedimiento. ¿Y cuándo es que se aprueba el procedimiento finalmente? El año 2021. Imagínense, del 2007 que se aprobó esta ley Lope, donde se indica que se tienen que evaluar y se tiene que aprobar el procedimiento mediante un decreto supremo, recién esta aprobación se da el año 2021. ¿Con qué decreto supremo? Ya lo vimos también en el video anterior, el decreto supremo 143 del 2021. Muy bien, entonces se aprueba este procedimiento de evaluación. Muy bien, entonces, ¿quién se tiene que encargar de establecer la metodología? Pues el ente rector del sistema administrativo de modernización de la gestión pública. ¿Quién es? La Secretaría de Gestión Pública. Entonces, esta Secretaría de Gestión Pública, ¿qué hace? Pues este año, el 2021, emite la normatividad
complementaria para poder realizar esta evaluación. ¿Cuál es esa metodología complementaria? Es esta de aquí, la que ha sido aprobado con resolución 013 del 2021 de Secretaría de Gestión Pública. Muy bien, esto es entonces un poco el antecedente, tanto normativo como histórico, ¿no?, que hemos tenido en esta evaluación de continuidad de estas entidades. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver sobre el alcance. ¿Qué entidades están dentro del alcance de este decreto supremo? Pues tenemos, en primer lugar, los ministerios. Entonces, este decreto supremo es de obligatorio cumplimiento por parte de los ministerios. Obviamente, la responsabilidad recae siempre en la máxima autoridad administrativa. ¿Quién sería la máxima autoridad administrativa de un ministerio? Pues sería la Secretaría General, un órgano de la alta dirección de los ministerios. Muy bien. ¿Sobre quiénes más tiene alcance esta metodología de evaluación de continuidad? Bueno, sobre estas entidades que van a ser evaluadas, ¿no? ¿Quiénes son? Los organismos públicos ejecutores, los programas y los proyectos especiales que están dentro del ámbito de un ministerio, o sea, que están adscritos a un ministerio. Y finalmente, ¿qué sucede con las entidades que tal vez están dentro de los gobiernos regionales, dentro de las municipalidades? No es obligatorio su aplicación sobre este tipo de entidades, es potestativo. O sea, si desean pueden utilizarlo, y lo recomendable es que lo usen, ¿no?, porque no tenemos otra metodología que se aplique para los gobiernos regionales o las municipalidades. Entonces, teniendo esta metodología, puede ser aplicado. Muy bien, ¿cuáles son sus objetivos? En primer lugar, su objetivo general de esta metodología es tener, ¿no?, una metodología de evaluación para que la PCM, para que la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de las competencias que tiene, de acuerdo a lo establecido en la ley Lope, que dice que PCM es quien evalúa, y también podría realizarse a propuesta de los ministerios, entonces se realice la evaluación de estos organismos públicos ejecutores, de los programas y los proyectos especiales. Y sus objetivos específicos son 4. En primer lugar, es garantizar que las decisiones de continuidad, o sea, si vamos a determinar que una entidad continúa o no, se adecúen o se adopten en respuesta a los resultados de evaluación, los cuales tienen que estar basados en evidencia. El otro objetivo específico que tenemos es poner a disposición de las entidades públicas un instrumento metodológico buscando identificar oportunidades de mejora. ¿Qué otro objetivo específico tenemos? Promover una cultura de evaluación permanente, lo cual es necesario, lo cual es importante, ¿no? Tener un instrumento mediante el cual nosotros podamos evaluar de manera constante a cada una de las entidades. Y finalmente, identificar las buenas prácticas. Eso vamos a obtener como resultado de estas evaluaciones. Muy bien, y vamos a terminar aquí esta primera parte que comentamos. Vamos a llegar hasta los componentes de la metodología de evaluación de continuidad. Los componentes son 3. En primer lugar tenemos los principios, luego tenemos los elementos metodológicos y finalizamos con el procedimiento de evaluación. Muy bien, entonces en la siguiente sesión, en el siguiente video, vamos a analizar cada uno de estos componentes. Entonces eso es todo por el día de hoy.